Well, good morning. Buenos días. My name is Ben. I'm one of the pastors Mi, here. mi nombre es Ben y soy uno de los pastores aquí. 12, so you have a Bible. Si ustedes can go tienen una ahead Biblia, and it turns there. Podemos abrir. This week is Esta Move semana Up Sunday, which Es sadly un domingo de means promoción the en summer nuestra is iglesia, over, lo que significa and que el we are verano se already está in the new terminando school year. y que estamos And listos with para the el school nuevo year año starting back escolar. up, Y bueno, el I nuevo think año one escolar, of the things creo que una de schools las can cosas do en la escuela is it can se puede reveal hacer some of our gifts and es some of our revelar algunos de talents. los dones y It may talentos. reveal that you're talented Puedes at math revelar or science, que tienes un talento en reading, matemáticas, writing. ciencias, lectura, And of escritura. course, there's Y a por lot of supuesto, hay talents that don't muchos come into otros play talentos or que even tampoco don't serve you well se muestran at school either. y no I was thinking about sirven this, mucho en la escuela. and I was Mientras reminded pensaba en esto, of a time recordé when I was a kid aquella vez that que I aprobé, failed cuando a era un class. niño, aprobé una clase. Thankfully, it was not a class in school, Afortunadamente, but it was a swimming no, class, which for the pero fue competitive una swimmers clase de in here, that might be natación. worse, right? Eso I'd todavía fuera taken peor. swimming classes Había at the tomado local rec clases de center, natación en el and I centro was moving up the recreativo different levels, local and I y remember estaba being avanzando por los so diferentes excited niveles. about Y, the level y when we recuerdo get to estar start muy using the emocionado diving por blocks. llegar al Those nivel en things el are que awesome. comenzamos So a cool, usar los right? bloques de And salida. I was almost there. I was Y almost at casi that había level llegado a ese when I nivel failed the class. cuando Now, reprobé, fallé it's la a good clase. thing that Ahora, today's message is aquí not la about cuestión endurance, es que el because I mensaje did not hoy, endure. I failed the class a couple times and never passed. reprobé la And that clase was un the end par of de my swimming veces career. y me di por vencido. But what's funny now, Pero lo looking back divertido on ahora, it, is that one of those times I failed, que una de it esas veces wasn't que even fallé because of my swimming. fue mi You see, at the desempeño end of the dado. class, we'd get a Verán, al report final de card, la clase and it would recibías say una whether boleta you que passed or decía failed. And I que got my habías report card aprobado o back, and all my reprobado. swimming had perfect Y marks. There's recuerdo no problems haber with recibido una it. que decía que había reprobado. But I failed. So what was the problem? Reprobado. Entonces, Talked el too problema, much. hablé They mucho. said I failed because I talked too much during the class. Reprobé porque había hablado And mucho en clase. What's funny now is little Y- did y I lo- y lo know divertido that ahora es talking too much que hablando would de mi actually parte, become hablando part of my mucho, job. ahora va a ser And parte de mis it would trabajos. actually be one of the gifts that Y God creo has que given me to tenemos serve una the historia de los church. regalos. And I think many of us probably have a story like this. Tenemos una Something in our historia, personality or algo in de our nuestra wiring, personalidad, just in our life, en that la manera others que looked fuimos at and they hechos saw en as a nuestra vida, problem or they que saw otros as a vieron como un challenge. problema, como But un in desafío, actuality, it pero was en a la gift, actualidad a talent terminó that God siendo gave you and un that don now you use regularly in your life. que no lo usas This regularmente morning en tu we're vida. continuing Esta mañana our vamos a seeking first the continuar kingdom of God. buscando Last primero week, el Pastor reino Mike de Dios. introduced the series with La semana pasada Matthew el pastor Mike 6:33. introdujo esta serie Says, estudiando "But seek Mateo first the 6:33. kingdom of God Más and bien his busquen primeramente el righteousness, reino de Dios y su and all justicia, these things y todas will be estas added cosas to you." se serán añadidas. And we were reminded last week Y quiero that recordarles que our la anterior lives semana are short nuestras and vidas son eternity cortas is long. y la And so eternidad the es way larga. we use our time Por lo que really tenemos que matters. usar nuestro tiempo. Pastor Mike El challenged pastor us Mike to nos redeem desafió our time by a presenting redimir our nuestro lives tiempo, and our time presentando nuestras as vidas y belonging nuestro to God, tiempo como and to que le live pertenece a life Dios. that will outlast us. This morning I want to Esta continue just mañana building on quiero this idea that we need continuar to seek first the desarrollando kingdom of God with our lives eso by de asking, buscar primero el what reino de does it Dios, look like to preguntándoles seek first God's cómo se ve kingdom buscar with our primero el reino de Dios gifts and our talents? con nuestros dones y What does it look talentos. like to seek first God's Así que vamos a ver kingdom with our primero gifts and our talents? el regalo And de to nuestros answer that question, talentos. we are going to Y la look pregunta at que nos vamos a Romans hacer, 12 together. vamos a It'll be encontrarla on en the Romanos screen 2. behind me, or you can turn there in your Bible. Pueden leer lo que está We're going to detrás start de in mí. Romans 12, verse 3. Romanos 12, 3 al 8. It says, "For by the grace given to me, Por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Todos tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use con una proporción de su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si Él es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar misericordia, que lo haga con alegría. Entonces, esta carta de Romanos nos muestra acerca de la belleza, la complejidad y la gloria del Evangelio. Y ahora el capítulo 12
habla de cómo cómo deberían cambiar nuestras vidas. Y nos muestra como que toda nuestra vida es un acto de Dios. Y comienza hablando de dones espirituales, de regalos espirituales. Pero lo extraordinario de los dones espirituales es lo sorprendentemente ordinarios que son. Piensen en la lista que Pablo nos da en el pasaje anterior. Algo lo que puede llamar es el don de la profecía del que habla. ¿Y qué significa eso? Bueno, aquí en CBC no creemos que el don de profecía signifique que Dios levanta profetas, o como lo hizo en el Antiguo Testamento, para dar específicas predicciones sobre el futuro, que es lo que normalmente llamamos profecía. Sin embargo, el don de la profecía en la iglesia consiste en que Dios le da a una persona una palabra específica, un grupo específico. Y lo importante es que esté junto a la autoridad de Dios. Y tiene como propósito llamar a las personas, como en el Antiguo Testamento, como en el Antiguo, para regresar al Señor. Ahora, existen algunos debates acerca de este tipo de don profético y que existieron en la iglesia antigua y existen hasta ahora. El punto del sermón es que hoy cualquiera de los dones que Dios te da están destinados para usarlos a Él. Por ejemplo, servir, la realidad, exhortar, dirigir, animar y mostrar misericordia. Es extraña esta lista, ¿no? Esos dones no son normales, ¿cierto? Sí, son dones espirituales que son dados por el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo, muchas veces creo que separamos nuestros dones espirituales de nuestros talentos naturales. Y tenemos algo de legitimidad para hacer eso. Pero cuando miramos una lista como esa, vemos que están más cerca de lo que pensamos. No solo para usar nuestros dones espirituales en la iglesia y nuestros talentos naturales en la iglesia o fuera de la iglesia. Usamos Tomamos este pasaje específico de los dones espirituales y lo aplicamos más ampliamente en todos los talentos que Dios nos ha regalado. Y si miran la lista, y si eres como yo, probablemente empiezas a pensar, ¿qué dones tengo yo en esta lista? Pero antes de hablar de qué talentos tenemos, primero tienes que saber por qué tienes talentos. ¿Por qué tengo talentos? Yo pienso que eso es muy importante porque damos un paso atrás y nos preguntamos por qué Dios nos ha dado esos talentos en primer lugar. No como regalos espirituales, sino ¿por qué Dios? Entonces la pregunta, ¿cuáles son los fundamentos teológicos detrás de nuestros dones y talentos? Entonces volvemos atrás a Génesis 1 y Génesis 2 y vemos que los seres humanos fueron creados. Ellos son el mismo Dios que es inteligente, el más sabio, el más creativo, el más artístico, el mejor cuidador, el mejor matemático. Y podemos seguir y seguir. Él nos creó a su imagen. Entonces, si fuimos creados a su imagen, tiene sentido que hayamos sido dotados con regalos, dones y talentos. Pero Él también nos creó con un propósito de seguir trabajando y cuidar la tierra y participar en lo que Dios había hecho. Entonces, en Génesis 2:15 dice, entonces Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces, en otras palabras, es cultivarlo. Y para eso recibieron los talentos para cuidar el jardín. Entonces Dios nos ha dado talentos para darle a Él y cultivar el mundo de Dios. Y eso es una verdad ahora. Dios nos dio talentos para bendecir a otros y para que sigamos cuidando el reino de Dios y el mundo de Dios.
Y una vez de que entendemos el propósito de nuestros talentos, entonces podemos hablar de cuáles son nuestros talentos. Entonces tienes que conocer cuáles son tus talentos, saber cuáles son tus talentos. Pablo dice en el versículo 3 de Romanos, por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pablo comienza la conversación con los regalos, con los talentos, pensando acerca de sí mismo. Y parte de ese juicio, para ser honestos de nuestros dones y talentos, hemos comenzado con esta verdad. Tú tienes talentos, dones y talentos. Dios te ha hecho de una manera que nadie más ha sido hecho. Él te ha dado un background, un trasfondo único y habilidades únicas que Dios te ha dado. Y tener una mente sobria significa ser honestos acerca de los talentos que tenemos, lo que usamos para bendecir a otros. Y yo te pregunto, ¿cómo sé cuáles son mis talentos? Bueno, hay diferentes maneras. Si miras la lista, en la lista que teníamos, Dios nos ha dado diferentes dones. Otra manera, ciertamente, podemos y debemos orar al respecto y pedirle a Dios que nos revele. Entonces, ¿dónde y cómo ayudas a otras personas? Entonces, debemos pensar qué dones nos ha dado, pero la mayor parte del tiempo puedes comenzar sirviendo y revelando a otros. Part of being sober-minded is knowing what your gifts are. But it doesn't stop there, because there's another side of this. Porque hay otro lado de esto. También tenemos que pensar qué otros talentos no son. Verse 4 and 5 says, "For as in one body we have many members, pues cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Entonces tú eres parte de algo más grande. Y por eso no tienes que tener que ser bueno en todo. Dios no tienes que usar todos los dones que Dios te ha dado. La mayor parte de las personas tiene talentos y dones que tú no tienes. No tienes que ser bueno en todo eso, porque Dios ha preparado a otros con otros regalos y dones. De otras maneras, en este micrófono esta mañana hablaba con Vanessa y me preguntó, papá, ¿vas a cantar en el escenario? Y le dije, no, voy a hablar, porque si canto todos se van a ir. Y ahora cuando me ve con el micrófono puesto dice, sí, papá canta, todos se van a ir. Y eso es lo que le digo, así es, cariño. Y estoy agradecido de que Dios nos haya dado personas que pueden cantar. Pero también tengo que tener una mente sobria acerca de cuáles son mis talentos y cuáles no lo son. Nosotros lo sabemos. Y si somos honestos, en realidad, Dios le ha dado talentos a otras personas que nosotros no tenemos. Y eso nos libera para entrar en el único papel que Dios tiene para nosotros. Y también nos llama a usar los dones y talentos para ayudar a otros. Entonces, tienes que saber cómo usarlos. Entonces, eres parte del cuerpo de Cristo. Este es uno de tus roles, ver los dones de otros y compartirlos con ellos. Entonces, podemos hacer eso. Podemos compartir nuestros regalos, nuestros dones. Podemos reconocer que no lo tenemos. Y también podemos pertenecer a quienes realmente le pertenece. Entonces, con estas palabras, podemos afirmar, para algunos de nosotros, la lucha consiste en pensar demasiado poco de nosotros mismos y de nuestros dones. Tal vez te sientes que no tienes dones. Sientes que Dios no te ha dado ningún regalo y ningún don, y luchas con la inseguridad y la sensación de no saber realmente si tienes algo que aportar. Tal vez no te sientes el más inteligente. Tal vez no eres el mejor en nada.
o no sabes que puedes añadir o aportar. Y entonces te digo que por eso no participas en la obra de Dios. Porque tú sientes que no tienes nada, ningún regalo. O tal vez sabes que tienes algunos talentos y eres consciente de eso. Entonces miras a otros y ves los dones que tienen y deseas tener tú esos talentos, esos dones. Y te sientes celoso de eso. Tal vez alguien, no es mío, pero pienso. El otro problema es que pensamos demasiado de nosotros y nuestros dones. Es como si supieras que tienes dones, pero el problema es que te hace sentir superior a los demás. Te enorgulleces de tus dones, de tus talentos, de tus dones, y dependes de ellos para salir adelante en la vida. Simplemente asumes que siempre eres la respuesta a cada problema, que puedes resolver cualquier cosa. Entonces miro a nosotros mismos y digo, ¿me tienen que buscar para todas las respuestas? Entonces, no puedes controlarlo todo. Porque si miras alrededor, entonces a nadie le gusta admitir eso. Pero no entiendes cómo alguien puede no saber algo o no poder hacer determinada cosa. Entonces miramos lo que tenemos y lo que sabemos y pensamos que somos superiores y que los demás son inferiores. Y si eres como yo, a veces pienso pecaminosamente, pienso demasiado poco de mí mismo. Siento celos de lo que otros tienen y otras veces mi orgullo aparece y me hace sentir superior a los demás. Pero ambas cosas tienen el mismo problema. En ambos casos, el pecado en nuestro corazón hace que miremos hacia nosotros mismos en lugar de mirar a Dios, quien es quien da los dones. En el versículo 6, Pablo dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Entonces la solución a nuestros corazones pecaminosos es que cada don es un regalo de gracia. ¿Y te sientes inseguro o incierto acerca de tus dones? Cuando Dios te creó, Él te dio talentos específicos. Él te miró y dijo, quiero que seas así y que puedas hacer esto para cuidar y cultivar mi mundo. Dios no te está cuestionando ni dudando de los dones que te dio. Creo que te los dio de manera intencional y con un propósito. ¿Te sientes orgulloso y superior debido a tus talentos? ¿Cuál es la base de tu jactancia? Piénsalo. ¿Qué tienes que no te haya sido dado como un regalo de Dios? Literalmente se llaman dones. Algo que es concedido. No es algo que mereces o que te ganaste, sino algo que recibiste. Y así es como los talentos pueden llegar rápidamente. Y en cuanto a los dones de los demás, cuando sabemos que vienen de Dios, no tenemos que sentir celos. Podemos verlos como algo que debemos disfrutar y celebrar. Y podemos adorar a Dios por ellos. Podemos ver esos dones y regalos de otros como un reflejo de Dios y como herramientas que nos ayudan a adorar. Si ustedes recordamos que nuestros dones vienen de Dios y que somos libres para usarlos sin sentirnos inferiores o superiores. Y podemos celebrar los dones de otros en alabanza y adoración a Dios. Porque esto va más todavía. Porque no solamente nuestros pecados provienen de la gracia, sino que nuestros talentos deben ser usados como respuesta a la gracia. No usaremos correctamente los talentos. Y decir, transformando completamente nuestra vida, y que usamos nuestros dones. Porque el Evangelio, la relación que tenemos para entender la gracia de Dios, está siendo usado nuestros talentos para darle a Dios adoración. Vean,
si no usamos correctamente los regalos que Dios nos ha dado. Nuestros regalos tienen que ser usados para bendecir a otros. Y eso es lo que el mensaje transforma completamente la manera en que usamos nuestros dones. Porque podemos estar completamente rotos, quebrados, que somos pecadores. Pero nuestros talentos se tratan de nosotros. Y derribaremos los talentos de otros y eso hace que nosotros parezcamos mejores. Y probablemente cada persona aquí se rehúsa a usar sus talentos para sentirse inteligentes. Hemos usado nuestro carisma para obtener cosas de otras personas. Hemos contribuido a quebrantar el mundo y al final que son dañinas. Todos nosotros hemos usado nuestros talentos muchas veces para cosas malas, con propósitos malos, y quizá intencional o involuntariamente para producir resultados malos. Los mismos dones que nos han dado para bendecir y edificar a otros, los hemos usado para edificarnos a nosotros mismos, hacer daño a otros y traer dolor al mundo. Y en lugar de castigarnos por estas cosas, el Evangelio de Dios nos dice, y toma el castigo sobre sí. El Evangelio que Dios dice, yo sabía que te daría estos talentos y que los usarías para hacer daño y causar dolor, pero te quiero, te amo y pagaré por ello a costa de mi Hijo. Jesús murió por cada uso indebido de los talentos que Dios te dio. Y todo fue completamente, totalmente y para siempre perdonado. Y por eso, por la gracia de Dios, somos libres. Y en esa gracia, y Dios limpia por completo cada mal uso de nuestros talentos. El pastor Mike decía la semana pasada que te permite ver que tu vida no te pertenece. La gracia cambia nuestra perspectiva para que, debido a la gracia de Dios, nos ha demostrado nuestra vida llegue a tratarse de esto. Dios, ¿cómo puedo asociarme contigo? Dios, ¿cómo puedo unirme a tu obra? Dios, ¿cómo puedo mostrarles a otros y hacer saber acerca de la enorme gracia que de Dios he recibido? Eso es porque tenemos que saber que tenemos talentos. ¿Y por qué no los tenemos? Entonces, podemos ser compañeros de Dios. Y nuestros talentos para responder a la gracia de Dios. Entonces, hay una pregunta más, una cosa que debemos pensar. Nosotros tenemos que saber dónde tenemos que usar nuestros talentos. Where do you use them? ¿Dónde lo usamos? Wherever God has assigned you. It's in whatever family situation, work Entonces, si pensamos en una familia, en una situación de familia, en una situación del trabajo, pensar dónde nos ha dado. Eso es por eso que construimos para otros. Entonces, vemos cómo se ve usar tus talentos. Y pareciera que comenzamos a bendecir en tu trabajo, en tu familia, en tu comunidad, donde sea que estés, tienes que decir y bendecir a otros y edificarlos a Jesús. Entonces, ¿qué significa usar tus talentos en la asignación que Dios te ha dado? Nosotros podemos usar este trabajo, podemos utilizar para bendecir a otros, para cuidar niños, para bendecirlos, señalándonos la verdadera vida, incluso en nuestro hogar, donde quiera, con quien quieras que ponemos nuestros talentos a servicio de las personas. Significa que si eres soltero, le preguntas a Dios, ¿cómo puedo usar mi soltería para bendecir a otros? Significa entrar en todas las diferentes áreas de nuestra vida con la mentalidad de preguntar,
¿Qué with the puedo dar gifts and the aquí? talents that God has given me. ¿Cómo puedo bendecir a otros con los talentos que Dios me ha dado? Means that Pero we también give our lives and our significa que talents debemos entregar building nuestras God's vidas y kingdom. talentos para edificar el reino His de church. Dios y a la We iglesia de become Dios. devoted to using our Podemos ser talents devotos para towards entregar blessing nuestras others. vidas Yes, para absolutely. bendecir a But we otros. also become Pero devoted to using también our talents to tenemos que building usar esos up talentos God's para kingdom. construir el And reino de that can Dios. look a lot of different ways. Y eso podemos hacer de diferentes maneras. But if you are here Pero at si tú this estás church, aquí, en then esta one of the iglesia, assignments God has given you is to build up this es church. para construir la I think iglesia. oftentimes when Muchas we're talking veces about using our talents to estos build something utilizan that tus lasts talentos para forever, construir algo we más start getting this posible, idea of being a super Christian or para being in convertirte en ministry. un super cristiano. But building up God's kingdom and His Dios te ha church dado is for every dones en la Christian. iglesia para If you've construir. been saved by radical grace, then your role is to step into Si en helping other tu people rol en los experience that. pasos, tú necesitas And I'm so experiencia. grateful for Y the ca- so many people in our church Para who are muchas doing this already. personas en nuestra iglesia ahora There are so many in this church that use their existen muchas gifts and personas talents to build en up, esta iglesia que tienen God's kingdom talentos here. Right? There para are those mostrar el reino de who are Dios. gifted in IT and AV, and they let us have internet and slides. Y tenemos so we can praise talentos únicos Jesus. como en There are internet o en those who IT. serve on the security team, and they keep Tenemos us safe on Sunday servicios de mornings so seguridad that we para can cuidar, be protected and as we worship Jesus. para There are those proteger, para who sentirnos serve on our seguros facilities y and enfocarnos en keep this Dios. building up Hay and hay running quienes so that we mantienen can este edificio gather en here pie y together se on aseguran de que Sundays. nuestras There are instalaciones sigan those funcionando who para que podamos serve adorar a on the Jesús. welcome team, and Hay they otros show que the están en el hospitality equipo de of Jesus. bienvenida y muestran There's the hospitalidad de children Jesús. workers Están los who niños, love las kids like personas Jesus de did. los niños They're que the cuidan, workers que vienen with los the domingos teens who emocionados give para amar a literal los niños como hours Dios every lo week hizo y señalarles just hacia showing what Él. Jesus is like. We have Sunday school teachers and Están Bible los school profesores de study escuela teachers who use their dominical gift of teaching to help que us usan sus understand regalos and para know God's word. enseñar, There are para those in our conocer y comprender la Caring palabra de Hand Dios. and Hay Covered quienes by Love cuidan ministry that use their gifts of Caring mercy Hands y to Covering bless Love, our usando sus church, dones de to bless misericordia those para who are hurting. cuidarla y bendecir la There are those with iglesia. the gift of Hay algunos que administration, and tienen they help us los stay dones de organized administración and y track que our nos ayudan a finances. mantenernos And there are organizados those y llevar el control de serve our nuestras church finanzas. through praying for Hay us otros que sirven a la faithfully. iglesia orando por And la I could iglesia. keep going Y on podría and on, seguir y all the seguir y different ways to seguir serve and love and build this church. para ver cómo personas Our aman church is y full sirven of a la people iglesia. who use Yo creo their que talents nuestra iglesia towards está llena God's de end personas purposes. talentosas que están usando sus talentos para But I also construir have to esta be iglesia honest and say aquí. that there's many in our Pero, church pero that también aren't hay yet muchos en serving. nuestra iglesia que todavía no If están we're going to be the sirviendo. church that I think God wants Y vamos a us to requerir be, que ellos vengan a it's gonna ser take all of us. comprometidos It's juntos, going to take all of us being committed porque ellos están to building God's encomendados church here. a usar los dones Because que if Dios God te ha has dado, given you talents and gifts, esos man, He talentos has y you here to regalos use them. This y is que one aún of the todavía no los has assignments usado God acá, has given you. que Dios te ha He has dado. something He wants you to do with your Entonces tienes que gifts. pensar algo como que, But we also have to be honest and para ser say that honestos, it might not look like what you think it'll look like. Because sometimes porque algunas veces serving means stepping servir into places you wouldn't normally go and doing things that you wouldn't normally do. But that's what makes it serving. y eso rather than significa just being servir selfish. a otros. All of us should be asking the Todos question, nosotros God, tenemos que what do you want me preguntarnos, to do Dios, here? ¿qué quieres que Where haga do you aquí? want to use me? ¿Dónde How do you quieres want que me to sirva? partner in the work that you are doing? ¿Dónde quieres que sea parte de tu It's gloria? going to take all of us to be the church that God Porque wants us todos to be. nosotros vamos a necesitar para servir la iglesia que Dios creó. Have you trusted in Jesus and ¿Has called on His confiado en grace? Jesús y has acudido a su gracia? If yes, Si es así, how si are es you así, using your gifts ¿cómo and estás usando talents tus in a dones y way talentos that de will una manera last que perdure? and to build towards what will last? Are you seeking first the ¿Estás kingdom of buscando God, primero el reino the de gifts and Dios talents that God con has lo que given you? Dios te ha dado? Are you using them to bless and to build? Jesus said in Y Jesús Mark dijo 10:45, en Marcos 10:45, For even the Son of Man porque ni aun el Hijo del came Hombre not vino to be para que le served, sirvan, sino but to vino serve, para servir y para dar su vida give his en life rescate as a por ransom muchos. for many. It was the heart of Ese Jesus era el to corazón de serve, Jesús, servir. and it was the serving of Jesus Y fue el that servicio let de you Jesús into the lo que kingdom te of abrió God. la entrada al reino de Dios. Church, it's going to be E iglesia, through your será a service través de that nuestro you servicio, participate in the work of God mientras and what He's participamos doing. en la obra de Dios y en lo It's going to be que through your serving Él that está God haciendo,
que Dios permitirá que llevemos el reino de Dios a otros. Y si miras a tu alrededor y ves personas ahí, están porque tú estás sirviendo, porque estás utilizando tus talentos para construir. Oremos. God, thank you for your word. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque tú dijiste en el pasado que viniste por nosotros, por venir a servir, no para ser servidos, sino dar tu vida por otros. Porque tú nos has dado tu increíble gracia para darnos tu reino y para perdonarnos. Y gracias, Dios, por darnos dones y talentos, especialmente talentos naturales para usarlos y bendecir y construir. Y oramos, Dios, para nuestra iglesia. Estamos encomendados en usar lo que tú nos has dado para buscar primero el reino de Dios y tu eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.